Todos supimos ayer la noticia de un apagón no planificado en varias regiones de Europa, incluyendo casi toda España y Portugal. Esta situación, que para nosotros es muy incómoda, pero también bastante habitual en esa zona geográfica privilegiada por el capital, llegó a ser caótica. Las redes, que no perdonan absolutamente nada, enseguida se llenaron de memes, teorías, en fin. Escaló tanto la cosa que merece protagonizar el programa de hoy. Así que recuerde subir el volumen y quédese con nosotros, porque esto es Con Filo, un espacio para mostrar con todos sus matices las noticias, los hechos, las matrices de opinión que circulan en los medios y en las redes sobre la realidad cubana. Vamos a rasgar la costura de la manipulación mediática y adentrarnos en la arista filosa de los acontecimientos. Desde Madrid, la capital de España, se han visto las principales afectaciones de este apagón eléctrico que comenzó desde las 12:30 del día y hoy, 6 horas después, todavía se desconocen las causas. Se habla de un ciberataque, también se habla desde el gobierno de Portugal de algunas condiciones atmosféricas que hubiesen podido ocasionar este corte de luz en toda España y también en algunos países como Portugal y Andorra. A esta hora, en el centro de Madrid, pues la gente está caminando literalmente hacia sus casas porque todo el transporte público de trenes se ha visto recortado y solamente funcionan los autobuses. Se anuncia también que todos los servicios de trenes de media y larga distancia dejarán de funcionar por lo menos en unas 10 o 12 horas. Los aeropuertos siguen funcionando más o menos con normalidad y el presidente Pedro Sánchez ha decretado la emergencia eléctrica en toda España. Pero eso sí, 9 comunidades autónomas poco a poco van recuperando la normalidad. Se desconocen las causas, se habla de también un ciberataque, pero por ahora es apresurado decir qué fue lo que ocasionó este apagón, aunque los servicios básicos se están prestando con normalidad en hospitales, en servicios de salud y también en colegios e instituciones que así lo requieran. Desde Madrid, España, Alba Lucía Reyes, W Radio. Dentro de todo desierto de problemas siempre florece un oasis de memes que no tiene nada que ver con insensibilidad, porque podemos perfectamente empatizar con lo sucedido, precisamente porque, como se dedicaron a recordar muchas personas en redes, estas cosas en Cuba suceden con bastante más frecuencia de la que nos gustaría. Pero tiene lógica que en un país del primer mundo, sin sanciones económicas, que ha podido desarrollar un neoliberalismo próspero a expensas de los recursos naturales de países a los que sí se les va la luz, esto sea un acontecimiento digno de desatar la creatividad de los usuarios. A pesar de los chistes, la situación se puso bastante seria. La infraestructura europea no está diseñada para cortes de electricidad porque a ellos no se supone que les pasen estas cosas. O por lo menos eso creíamos. Probablemente porque la mayoría de los medios sugieren que en España no se estaba sin electricidad desde la prehistoria. En Granada, yo no sé si el 99, pero yo lo que sí sé es que en el barrio, el Distrito Norte, donde normalmente hay apagón, en determinadas zonas siguen sin luz. Acabo de hablar con vecinos y ellos todavía siguen en apagón. Me parece muy importante porque es uno de los grandes temas de los que cuando hay gente como yo que vamos mucho a Granada, que tenemos amigos, familia incluso ahí, sabemos que hay barrios enteros donde casi nunca hay luz, donde más bien es excepcional que la haya. Cuéntanos, por favor, Manuel, a toda la gente que nos está viendo, cuáles son estas zonas y por qué no tienen luz. Efectivamente, durante ya más de 15 años, determinados barrios de Granada, que todos se ubican en una zona, a mí no me gusta llamarle pobre, sino empobrecida, y una zona olvidada, pues viven sin luz, pagando luz. Y quiero recalcar bien, porque es que cuando se generaliza y se quiere victimizar, se dice que no se paga la luz, pero allí la gran mayoría de las personas pagan su luz y sin embargo viven sin luz. Y se ha hecho de todo, y hemos hecho de todo, y el problema sigue, es decir, sigue, y ahora yo decía esta mañana, porque todos hablamos del apagón, que ojalá este apagón nos enseñe muchas cosas, pero entre ellas
a solidarizarnos y a ser empáticos y solidarios con los vecinos y con las vecinas del Distrito Norte de nuestra ciudad, también de otras ciudades de España, pero el Distrito Norte de la ciudad, que están sin luz durante más de 15 años. Y esto es una vulneración grandísima de los derechos humanos. Y para que no se nos olvide que los problemas realmente graves en estos últimos años generalmente no están en Europa, nos vamos a la mira. No existe un horror nuevo que se pueda fabricar sobre esa tierra tan llamativo como para que las cámaras volteen masivamente a comprobar que sigue muriendo gente desamparada allí. Casi cualquier desgracia que sucede en el mundo está sucediendo constantemente en Gaza. El representante palestino ante la Corte Internacional de Justicia acusó a Israel de utilizar el bloqueo de la ayuda humanitaria como arma de guerra. El máximo tribunal de la ONU empezó el lunes 5 días de audiencias para aclarar qué debe hacer Israel con respecto a la presencia de la ONU y sus agencias, organizaciones internacionales o de otros estados para asegurar y facilitar la entrada sin obstáculos de suministros urgentes esenciales para la supervivencia de la población civil palestina. Estos son los hechos. La hambruna está aquí. La ayuda humanitaria se está utilizando como arma de guerra. Todas las panaderías de Gaza que reciben ayuda de la ONU se han visto obligadas a cerrar sus puertas. 9 de cada 10 palestinos no tienen acceso al agua potable. Las instalaciones de almacenamiento de la ONU y otras agencias internacionales están vacías. Israel, que no reconoce la jurisdicción de la Corte con sede en La Haya y anunció que no participaría del proceso, denunció una persecución sistemática y apuntó contra la ONU y en particular contra su Agencia para los Refugiados Palestinos. No es Israel quien debe ser juzgado, sino la ONU y la UNRWA. La ONU se ha convertido en un organismo podrido, anti-israelí y antisemita. Un panel de 15 jueces pronunciará un dictamen consultivo tras escuchar los argumentos de una decena de estados, del representante de los palestinos y de organizaciones. Israel impuso hace cerca de 50 días un bloqueo total a la ayuda que entra a la Franja de Gaza, devastada por la guerra. Desde que terminó el alto al fuego, aproximadamente 2.000 personas han sido asesinadas por el ejército israelí y casi 350.000 se encuentran en estado de inanición grave. Se siguen ensayando todas las formas de asesinato posible en Palestina con cada vez menos consecuencias para los culpables. Nos vemos en la mira. Mientras el encargado de negocios norteamericano cumple aquí funciones muy poco diplomáticas, interviniendo en asuntos internos e incitando a la población a actuar en contra de las autoridades, como parte de ese intercambio cultural hostil, en Washington, los I220A decidieron adelantar la celebración del 1 de mayo, trabajando en su permanencia. El problema es que un fallo en el GPS o en la estrategia los llevó a las puertas de nuestra embajada. Se entiende si lo que quieren es engotar un poco la carpeta de miedo creíble porque sienten que no tienen suficiente militancia probable. Necesitan montar toda la escenografía, pero si el problema son sus trámites migratorios, ya eso no tiene nada que ver con Cuba. Quien quiso Disney tiene que negociar con Donald. Cubanos con I220A realizaron otra protesta. Ahora el número de personas que asistieron fue muy pequeño para la cantidad de cubanos con este estatus migratorio que hay en Estados Unidos. Según los propios organizadores y las imágenes, acudieron cerca de 150 personas, casi un 4% de un supuesto total de 250.000 cubanos que habrían en el país. Entiendo que fue en Washington, D.C., que el viaje costaba dinero y tiempo, donde no siempre se puede faltar al trabajo ni planificar los días. Ahora, realizo este análisis porque los cubanos con este estatus migratorio piden, además de la libertad de Cuba, que sean legalizados en el país. Teniendo en cuenta los sucesos paranormales que ocurren en las puertas de nuestras embajadas, lo raro es que no hayan ido a la de España a reclamar el apagón, porque una de las tesis que se manejó en estas redes, que todo lo aguantan, es que la culpa del desastre fue del comunismo español. El nombre de las termoeléctricas y el significado de comunismo han sido dos datos muy infravalorados por aquella zona. Con sus excepciones, por supuesto, como el caso de hoy que está a cargo de José Sarrión, profesor de filosofía de la Universidad de Salamanca y en esta ocasión nuestro corresponsal en la zona. Ayer 28 de abril, en torno a las 12:30 del mediodía, España sufrió algo que creíamos que no iba a ocurrir nunca, un apagón nacional.
Hubo una pérdida súbita de 15 gigavatios, en torno al 60% de la demanda, que afectó a que nos quedáramos sin electricidad en toda España, más algunas zonas de Portugal y del sur de Francia. Las consecuencias fueron terroríficas. Trenes, metros, tranvías paralizados en las principales ciudades del país, como Madrid, Barcelona, Valencia o en ciudades de Galicia. Miles de pasajeros atrapados hasta 13 horas sin ningún tipo de información. Carreteras con semáforos apagados, atascos kilométricos, una auténtica jungla urbana. O aeropuertos que, a pesar de contar con grupos electrógenos propios, generaban retrasos y cancelaciones. Turistas en penumbra, etc. Pueden ustedes imaginar el impacto que esto tiene en la vida cotidiana de un país que no está acostumbrado a este tipo de cortes de luz. La incomunicación, la caída del internet, la caída de los servicios de telefonía móviles. Durante varias horas solo podíamos recibir información a través de radios de pilas que muchas veces tampoco funcionaba porque las frecuencias no podían alcanzar. O en los hospitales, donde a pesar de tener generadores solo se realizaban operaciones de urgencias y se posponían aquellas cirugías no urgentes. Hubo cortes de agua de hasta 20 horas en ciudades como Jaén o en Granada por falta de bombeo y cierres y pérdidas en el sector de comercio y hostelería calculadas en torno a unos 1.300 millones de euros debido a los productos perecederos y al hecho de que en muchas tiendas por la caída del sistema informático no se podía cobrar con tarjeta y por tanto solo se podía pagar en efectivo, algo que actualmente en las sociedades europeas es muy extraño y casi nadie tiene ya efectivo suficiente para poder comerciar. A día de hoy, el día siguiente, a 29 de abril, mientras hablo, todos los juicios del país, excepto los penales, se encuentran paralizados, todos los procedimientos de tipo judicial se encuentran parados. Hay miles de crónicas de angustia y de estrés, testimonios de usuarios que fueron atrapados en los ascensores, familias descoordinadas y sin información entre ellas, y unas instituciones lentas en la restauración, hasta 20 horas en algunas zonas rurales, y faltas de explicaciones por parte de la red eléctrica. Creo que es interesante comparar esta situación con Cuba, un país bloqueado desde hace más de 30 años por uno de los imperios más criminales del mundo y que está acostumbrado a tener este tipo de apagones debido a este bloqueo, y compararlo con España, mi país, un país del norte global que no tiene bloqueo y que cuenta con potentes aliados como la Unión Europea o Estados Unidos y que sin embargo ayer ha sido víctima de un enorme apagón debido a causas que a día de hoy seguimos sin conocer. Creo que esto debe someternos a una importante reflexión en torno a la vulnerabilidad que compartimos a pesar de nuestras diferencias geopolíticas y económicas, que este apagón ha expuesto fragilidades y que nos obliga a mejorar, que debemos preparar a las sociedades para que ninguna familia vuelva a sentirse desamparada ante la oscuridad y ante todo que desde Europa debemos abandonar nuestra prepotencia. Pronto estos apagones serán normales también en Europa y entonces deberemos mirar hacia el pueblo cubano para aprender sus lecciones de resistencia. Ahora sí llegamos al final. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. El jueves, si la conexión acompaña, intentaremos hacerla directa desde la plaza. Nos vemos por aquí el martes, justo después de la novela. Hasta entonces, manténgase con filo. Chao.